El sistema nervioso es una parte esencial del cuerpo humano que controla y coordina todas las actividades del organismo. Está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos y juega un papel fundamental en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, también puede verse afectado por diversas enfermedades que pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. En este artículo exploraremos algunas de las enfermedades más comunes del sistema nervioso y brindaremos también información importante para aquellos que las padecen. Las enfermedades del sistema nervioso son afecciones que afectan la estructura o el funcionamiento del cerebro, la médula espinal o los nervios periféricos. Y pueden tener diversas causas, como genéticas, traumáticas, infecciosas, autoinmunes o degenerativas, y pueden manifestarse de diferentes maneras dependiendo del área del sistema nervioso que se vea afectada. Algunas de las enfermedades del sistema nervioso más comunes son la migraña. Es un trastorno neurológico que causa ataques recurrentes de dolor de cabeza intenso, acompañados de otros síntomas como náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y el sonido. Aunque la causa exacta de la migraña aún no se comprende completamente, se cree que implica cambios en la actividad cerebral y en los vasos sanguíneos del cerebro. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, causando la destrucción de la mielina, que es una capa protectora que recubre las fibras nerviosas. Y esto puede provocar una amplia gama de síntomas que van desde debilidad muscular y problemas de equilibrio hasta problemas visuales y cognitivos. La causa exacta de la esclerosis múltiple aún no se conoce, pero se cree que involucra una combinación de factores genéticos y ambientales. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta el movimiento. Se caracteriza por la disminución de la dopamina, un neurotransmisor muy importante en el cerebro que controla el movimiento. Y esto puede causar síntomas como temblores o rigidez muscular o dificultad para moverse. Aunque la causa exacta del Parkinson aún no se comprende completamente, se cree que involucra una combinación de factores genéticos y ambientales. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico que causa convulsiones recurrentes, y esto debido a una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Las convulsiones pueden variar en su intensidad y en su duración y pueden también afectar la conciencia, la sensación, el movimiento y el comportamiento. La causa exacta de la epilepsia aún no se conoce en la mayoría de los casos, pero puede estar relacionada con factores genéticos, lesiones cerebrales, infecciones o trastornos metabólicos. El diagnóstico de una enfermedad del sistema nervioso generalmente implica la realización de una evaluación clínica completa, que puede incluir pruebas de imagen como resonancias magnéticas o tomografías computarizadas del cerebro o la médula espinal, o pruebas de función neurológica y análisis de la historia clínica del paciente. El diagnóstico preciso es esencial para determinar el tratamiento adecuado. El tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso puede variar según el tipo y la gravedad de la enfermedad, así como también de las necesidades y circunstancias individuales del paciente. Algunas opciones de tratamiento comunes incluyen: número 1. Muchas enfermedades del sistema nervioso pueden ser controladas con medicamentos. Por ejemplo, en el caso de la migraña, existen medicamentos específicos para aliviar los síntomas y prevenir los ataques. En el caso de la esclerosis múltiple, hay medicamentos que pueden ayudar a reducir la frecuencia y severidad de las recaídas. En el caso del Parkinson, se utilizan medicamentos para mejorar los síntomas motores y controlar la dopamina en el cerebro. Para la epilepsia, hay una amplia variedad de medicamentos antiepilépticos disponibles que pueden ayudar a controlar las convulsiones. Número 2. Para muchas enfermedades del sistema nervioso, la terapia física y ocupacional puede ser beneficiosa. La terapia física puede ayudar a mejorar la fuerza muscular, la coordinación, el equilibrio, mientras que la terapia ocupacional puede ayudar a mejorar las habilidades para actividades de la vida diaria y de la funcionalidad en general. Número 3. En algunos casos,
hacer cambios en el estilo de vida puede ser útil para controlar los síntomas de enfermedades del sistema nervioso. Por ejemplo, en el caso de la migraña, evitar los desencadenantes conocidos, como ciertos alimentos o situaciones de estrés, que pueden ayudar a reducir la frecuencia de los ataques. En el caso del Parkinson, la actividad física regular y una alimentación equilibrada pueden ser beneficiosas. Número 4. En algunos casos, la cirugía puede ser necesaria para tratar enfermedades del sistema nervioso. Por ejemplo, en casos de epilepsia resistente a medicamentos, la cirugía puede ser una opción para extirpar la parte del cerebro responsable de las convulsiones. La prevención y el cuidado del sistema nervioso son fundamentales para mantener una buena salud neurológica. Y algunos consejos para cuidar del sistema nervioso incluyen: 1. Consumir una dieta rica en nutrientes como frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables pueden ayudar a mantener el sistema nervioso saludable. 2. Realizar actividad física regularmente puede ayudar a mantener el sistema nervioso en buen estado. Además, el ejercicio puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud mental, lo cual también es beneficioso para el sistema nervioso. 3. El descanso adecuado es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Dormir lo suficiente y tener un buen patrón de sueño puede ayudar a mantener el cerebro y el sistema nervioso en óptimas condiciones. 4. El consumo de tabaco, alcohol, drogas ilegales y otras sustancias tóxicas puede tener un impacto negativo en la salud del sistema nervioso. Es muy importante evitar el consumo de estas sustancias o reducir su consumo al mínimo necesario. 5. El estrés crónico puede tener efectos perjudiciales en el sistema nervioso. Es importante aprender técnicas de manejo del estrés, como por ejemplo la meditación o la respiración profunda, la actividad física, para reducir precisamente los niveles de estrés y proteger la salud del sistema nervioso. 6. Realizar visitas periódicas al médico y someterse a chequeos regulares puede ayudar a detectar cualquier problema del sistema nervioso de manera temprana y recibir el tratamiento adecuado de forma oportuna. El sistema nervioso es una parte vital del cuerpo humano que controla y coordina todas las funciones del organismo. Las enfermedades del sistema nervioso pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y también requiere un diagnóstico y tratamiento adecuados. Es importante buscar atención médica especializada si se presentan síntomas de enfermedades del sistema nervioso y seguir también las recomendaciones de los profesionales de la salud para cuidar del sistema nervioso de manera integral. Recuerda siempre mantener un estilo de vida saludable, evitar sustancias tóxicas, manejar el estrés y realizar seguimiento médico regular para mantener tu sistema nervioso en óptimas condiciones. La prevención y el cuidado adecuado son fundamentales para proteger la salud del sistema nervioso y garantizar un bienestar neurológico óptimo. Si tienes preocupaciones o síntomas relacionados con enfermedades del sistema nervioso, consulta a un profesional de la salud para obtener una evaluación adecuada y recibir el tratamiento adecuado. La atención temprana y el manejo adecuado pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades del sistema nervioso. Cuida de tu sistema nervioso y mantén una vida saludable.